Nunca imaginé que un viaje al desierto me reencontraría con el amor que perdí hace 50 años. Jamás olvidaré el día en que todo se derrumbó. El sol ardía como un testigo silencioso cuando decidí salir de casa. Mis pies, cansados de tantas rutinas, buscaban una aventura, un cambio. Pero nadie me advirtió que el desierto guarda secretos. El polvo bajo mis zapatos era cálido, como si el suelo estuviera respirando. El aire se sentía pesado, cargado de historias no contadas. Cada esquina del paisaje era un susurro del pasado. Caminaba, perdida en mis pensamientos, cuando de repente, una sombra apareció en el horizonte. Una figura apenas visible. El corazón me dio un vuelco. ¿Un espejismo? No, el aire estaba vivo, las historias que contaba mi madre sobre el desierto comenzaron a cobrar vida. Aquí era donde las almas se encontraban, donde los recuerdos perdidos podían renacer. Me detuve. El silencio era profundo, pero mi mente gritaba. Recordé su sonrisa. La risa, los momentos en que creí que el amor era eterno. ¿Sería posible que ese eco aún existiera? En un impulso, seguí la figura. Mi pecho latía con fuerza. ¿Qué pasaría si? ¿Y si el amor que pensé que había perdido sin retorno regresara? La curiosidad me impulsaba mientras el sol se ponía, tiñendo el cielo de tonos naranja y púrpura. Cada paso era un golpe de nostalgia, una mezcla de esperanza y miedo. La figura se volvió. Era un hombre. No cualquier hombre. Su rostro estaba surcado por los años, pero aún reconocí esos rasgos. Un rostro que jamás había olvidado. Corrí hacia él, pero el aire se volvió denso. El instante parecía una eternidad. Estaba tan cerca, y al mismo tiempo, tan lejos. Un conocido y un extraño, todo en uno. ¿Eres tú?, pregunté, mis manos temblando. El mundo se detuvo. Él sonrió, pero había algo en su mirada que no podía descifrar. Una chispa de recuerdos compartidos, de promesas rotas. De repente, sentí un escalofrío. ¿Qué hacía aquí después de tanto tiempo? ¿Qué destino entrelazaba nuestras vidas nuevamente? Antes de que pudiera preguntarle, una ráfaga de viento llevó consigo los susurros del pasado. Fue un momento tan frágil que temí romperlo. La noche caía y las estrellas comenzaron a iluminar el desierto. A mi lado, él estaba quieto, observándome. No sabía qué pasaría después, pero sabía que este reencuentro cambiaría todo. Un paso atrás y el dolor de los años se asomó como un viejo amigo. Un nuevo sacrificio. Quería saber, pero el miedo me atrapaba, todo lo que tenía era ese instante, y entonces él habló. Nunca te olvidé, esas palabras resonaron en mi corazón como un eco. Pero entre sus labios había algo más. Algo que necesitaba decirme. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha dado de baja sin previo aviso. Tómate un segundo para verificar el botón rojo abajo y asegúrate de que sigues suscrito al canal. No me gustaría que te perdieras nada del contenido exclusivo que se viene. Y mientras estás ahí, dale un buen golpe a ese botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Oh, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad me estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Conectemos. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre nosotros, flotando como estrellas en una noche clara. Miré sus ojos, esos mismos ojos que habían encendido mi alma en la juventud, y sentí como cada recuerdo se desbordaba como una corriente de agua. Nunca te olvidé, se repitió en mi mente, pero aún había un eco detrás de esa frase que despertaba mis viejos miedos. ¿Y qué has hecho todos estos años?, logré preguntar, mi voz temblorosa. Él hizo una pausa, su mirada se desvió hacia el horizonte. Era un gesto tan familiar, un refugio que escondía historias que no quería contar. Parecía que el desierto conocía el dolor de nuestros corazones, guardando silencio mientras nuestra historia se desplegaba. Creí que había tomado el camino correcto, pero el tiempo es un ladrón astuto, respondió finalmente, con la voz cargada de emoción. Nunca creí que encontraría el camino de regreso a ti. No había pasado un día sin que pensara en lo que perdimos. Las lágrimas comenzaron a acumularse en la comisura de mis ojos. Los años se desvanecían en ese instante, los recuerdos eran tan vívidos que dolían. Yo también, murmuré, mi corazón rebelándose contra el dolor de lo no dicho. ¿Cómo habíamos permitido que la vida nos separara? Podía sentir el peso de los años en sus palabras, un bagaje que ambos habíamos tenido que cargar.
Pero la nostalgia no era el único sentimiento que anidaba en mí. Había algo más profundo, la ira por todo el tiempo perdido, por esas oportunidades desaprovechadas. ¿Por qué no volviste? ¿Por qué no luchaste por nosotros? La pregunta salió más fuerte de lo que había pretendido, haciéndose eco en el vasto desierto, sus ojos se oscurecieron, y pude ver cómo lidiaba con su propio dolor. Hubo decisiones que tomé. Fui un tonto. Creí que el tiempo borraría lo que sentía, pero solo lo intensificó. Un silencio lleno de carga cargó el aire. Tenía la sensación de que en su pecho aún existía un amor profundo, uno que no había desaparecido, pero que se había vuelto complicado con las decisiones de la vida. El viento cambió de dirección, acariciando nuestros rostros como un recordatorio del presente. ¿Y ahora qué?, pregunté, mi voz apenas un susurro. Era posible que este encuentro pudiera reavivar algo que creía perdido para siempre. Él se acercó un paso, el espacio entre nosotros se siente menos inmenso, más cargado de una expectativa vibrante. Quisiera tener una respuesta, no sé qué puede surgir de todo esto, pero hay algo que tengo que decirte. Mis instintos alarmados me decían que tuviera cuidado, que no entregara mi corazón tan rápidamente, pero la curiosidad predominaba sobre mi prudencia. Mis emociones eran como una tormenta, listas para desatarse. Dímelo, presioné, sintiendo la urgencia de un resultado que respondiera a años de preguntas. De repente, un grito lejano interrumpió nuestra conversación, un eco desgarrador que atravesó la noche estrellada. Me paralicé, volviendo a la realidad, y una sensación helada me recorrió la espalda. ¿Qué fue eso?, pregunté horrorizada, mi corazón latiendo de nuevo con una mezcla de pánico y anticipación. La expresión en su rostro cambió a una de sorpresa y preocupación. No lo sé, pero parece acercarse. Y como si el universo se burlara de nosotros, una sombra se cernió sobre el desierto, una presencia que amenazaba con interrumpir nuestro frágil reencuentro. El eco del grito se intensificó, resonando entre las rocas y el viento, y una pregunta se instaló en mi pecho con una urgencia abrumadora. ¿Estamos preparados para enfrentar lo desconocido juntos? Aquel momento de reunión había tomado un giro inesperado, y la vida parecía estar exigiendo una respuesta inmediata. El grito, desgarrador y profundo, se desvaneció en la oscuridad, dejando un inquietante silencio en su estela. Me aferré a la mirada de él, buscando en sus ojos alguna señal de que todo estaría bien. La conexión que había renacido entre nosotros parecía tan frágil, tan a merced de las fuerzas externas que ahora amenazaban con interrumpirla. ¿Debemos irnos?, pregunté, sintiendo la presión de la incertidumbre en mi pecho. Mi voz temblaba mientras el viento comenzaba a soplar más fuerte, arrastrando partículas de arena que acariciaban nuestras pieles como pequeños recordatorios de la dureza del mundo que nos rodeaba. No creo que debamos ignorar eso, respondió él, con un destello de determinación en su voz. Pero tampoco quiero perder esta oportunidad de hablar contigo. Quizás sea la última vez que podamos hacerlo. Sus palabras resonaron como un martillo sobre el yunque de mi corazón. Imaginaba que hoy, por fin, podríamos desnudarnos emocionalmente, enfrentar las sombras que nos habían mantenido separados. Mientras lo decía, su mirada se centró de nuevo en el horizonte. La tensión en su rostro era palpable, era como si cada segundo que pasaba lo obligara a continuar, pero, a la vez, lo atrapara en la incertidumbre de lo que podría venir. ¿Recuerdas aquella tarde en la colina?, preguntó, y la nostalgia en su voz me atravesó como un rayo. Recordé aquel día luminoso, riendo, llenos de promesas y sueños. No me había sentido así en años, continuó. Aquel amor fue mi faro, pero íntimamente supe que no podía seguirte cuando decidiste irte. Eso me atormentó, una punzada de dolor atravesó mi corazón. Me hubiera encantado que te quedaras, respondí, sin poder evitar que las lágrimas empezaran a fluir nuevamente. Tú fuiste mi hogar, mi mejor amigo. En el fondo, siempre esperé que un día te diera la espalda a todo y volvieras a mí. A medida que hablaba, me di cuenta de que no solo compartíamos la tristeza, sino también la culpa de los caminos que elegimos. Cuando nuestros ojos se encontraron, una chispa de comprensión iluminó nuestra burbuja emocional. Ya no hay más promesas perdidas, pero sí un futuro incierto, dijo suavemente. Malditas palabras que traen consigo una mezcla de esperanza y temor, incontrovertibles en su verdad. ¿Cómo podíamos seguir adelante cuando tanto había quedado en el aire? Estaba a punto de hablar cuando un nuevo grito resonó en la distancia, más cerca esta vez. Mi corazón saltó, el instinto de supervivencia llenándonos de prisa. Tal vez deberíamos irnos, sugirió él, su voz ahora tensa y decidida.
Pero antes de que pudiera responder, un grupo de figuras emergió de la oscuridad, justo al borde de nuestra visión. El miedo se instaló en mi pecho. ¿Quiénes son? ¿Qué quieren?, pregunté, sintiendo que el aire se volvía denso a nuestro alrededor. No tenía la intención de dejarme arrastrar por la ansiedad, pero la incertidumbre pulsaba en cada fibra de mi ser. Él sacudió la cabeza, como si en un intento de arrojar los miedos que nos rodeaban. No lo sé, pero debemos mantenernos juntos, me instó. El momento se tornó aún más tenso, a medida que los rostros se acercaban lentamente, pero la emoción de su voz me sumergió en un sentimiento de protección. Nadie más debería interponerse entre nosotros. Con cada paso en dirección a la luz, la historia de nuestra vida se entrelazaba entre las sombras que comenzaban a rodearnos. Nos estábamos acercando a una encrucijada, la posibilidad de una nueva oportunidad, a la vez que una nueva amenaza se cernía sobre nosotros. El sudor me corría por la frente mientras el corazón palpitaba en mis oídos. Prométeme algo, le dije, mirándolo directamente a los ojos. Prométeme que si esto se torna oscuro, no nos separaremos. Su mano tomó la mía, un gesto que encarnaba toda la relación que habíamos compartido. Cuando asintió con un gesto firme, sentí que el tiempo se detenía y, al mismo tiempo, se precipitaba hacia el mañana. No puedo permitir que eso suceda, murmuró, y por un instante, el miedo se desvaneció. Mientras las figuras se acercaban y la noche parecía cobrar vida con sonidos inquietantes. Un nuevo grito rompió el aire y esta vez más cercano, más amenazador. La vida podía ser impredecible y cruel, pero en ese momento, el amor que aún teníamos el uno por el otro se erguía como un faro. ¿Sería suficiente para guiarnos a través de la tormenta que se cernía sobre nosotros? El viento aullaba como un lobo hambriento, y la oscuridad se intensificó a medida que avanzábamos, nuestros pasos resonando en la arena. Las figuras que se acercaban parecían sombras, dibujándose contra la escasa luz que la luna proporcionaba. El corazón me latía desbocado, no solo por el peligro inminente, sino también por la carga emocional que llevábamos durante esos años de separación. ¿Qué hacemos ahora?, murmuré, sintiendo que el pánico comenzaba a apoderarse de mí. La idea de ser capturados, de perderlo una vez más, era demasiado para soportar. No miraremos atrás, aseguró él, su determinación era un ancla en medio de la tempestad que se cernía sobre nosotros. Me apretó la mano con fuerza, como si nuestra conexión pudiera protegernos de cualquier ataque. Por un breve momento, el cálido contacto de su piel fue todo lo que necesitaba para enfrentar lo desconocido. Los rostros se hicieron más claros, eran personas, y no parecían amigables. Pude distinguir sus rasgos, vislumbrar los destellos de odio reflejados en sus ojos. Mi estómago se revolvió al reconocer que la verdad sobre su identidad no tardaría en salir a la luz. Son los que buscaban a los desaparecidos, murmuré, recordando las historias que había escuchado en el pueblo cercano, sobre cómo sus sombras acechaban en la noche, robando a quienes se atrevían a cruzar su camino. Debemos correr, dijo él, tirando de mí hacia la ruta menos iluminada. El miedo era palpable, pero a pesar de la amenaza inminente, sentí una chispa de esperanza. En su mirada había una lección de valentía impregnada en el amor que nunca se había apagado del todo. Empezamos a correr, el sonido de nuestros pasos se mezclaba con el murmullo del viento. La adrenalina nos empujaba hacia adelante, cada paso distante de lo que creíamos que era cierto. Sin embargo, entre la desesperación y el desasosiego, el eco de las palabras que compartimos antes resonaba en mi mente. Quizás era tiempo de confrontar nuestro pasado, incluso en medio del caos. ¿Cuándo fue la última vez que te sentiste verdaderamente vivo?, pregunté, apenas parando para respirar. Las sombras nos seguían, pero sentí que enfrentarlas podía darnos libertad. Él se detuvo por un momento, mirándome con una mezcla de sorpresa y anhelo. Desde aquella tarde en la colina, hasta este instante, confesó con una voz grave. Algo en su mirada me llevó a creer en su sinceridad, a encontrar refugio en esa verdad. Entonces luchemos por eso, propuse, dejando que las palabras fluyeran de mi corazón. Si logramos salir, prometámonos que no dejaremos que las sombras nos controlen de nuevo. Que no dejaremos que el miedo nos venza. Y al decirlo, sentí un renovado vigor en mi pecho. Mientras corríamos, las figuras comenzaron a lanzar gritos, llantos de desesperación o furia, y eso solo hizo que nuestro impulso aumentara. Con cada latido, mi corazón se unió al suyo, como si volviéramos a entrelazarnos en el tiempo que nos había separado. Nos topamos con un pequeño arroyo, un remanso de agua que brindaba un momento de pausa entre el frenesí. Me sumergí un pie en él y sentí el frío energético como un atisbo de vida. Acelera, me dijo, pero me obligué a permanecer con él.
Detengámonos un segundo, necesitamos planear. Respiramos entrecortadamente, los ojos fijos en los rostros que comenzaban a rodearnos. Tal vez deberíamos dividirnos, engañarlos, sugirió. La idea se sintió desesperada, pero era todo lo que teníamos. No puedo dejarte, protesté, el miedo a perderlo nuevamente amenazándonos. Confía en mí, insistió en voz baja, la cual era un suave eco de nuestros años juntos. En su mirada vi una determinación que me recordó al chico que había amado, y que de alguna manera, permanecía vivo en su esencia. Mientras los primeros pasos en la arena comenzaban a acercarse, tomé la decisión que podría cambiarlo todo. Si debemos separarnos, lo haré, pero prometemos encontrarnos nuevamente. Hoy, aquí, en este desierto. Él mantuvo su mirada, buscando en aquellos ojos llenos de emoción un indicio de que todo estaría bien. Te lo prometo, dijo, jugueteando con los dedos entrelazados antes de soltarnos. Y en ese instante, al alejarnos uno del otro, una parte de mí quedó con él, imbuidos de un amor antiguo que desafiaba todas las sombras. El eco de un grito resonó nuevamente, pero esta vez, no solo era un llamado de desesperación, sino una advertencia. Mientras corría en dirección opuesta, sabía que esta era nuestra prueba final. ¿Podría el destino volver a unirnos después de todo? El desierto se extendía ante mí como un océano de arena. El viento continuaba su danza feroz, y el frío se apoderaba de la noche. Tenía la sensación de que, aunque cada paso que daba me distanciaba de él, una parte de nuestra conexión permanecía intacta, como un hilo invisible que nos unía a pesar de la distancia. Lo más terrorífico de soltar su mano fue darme cuenta de que la lucha ya no era solo contra las sombras que me perseguían, sino contra la soledad que amenazaba con consumir todo lo que había recuperado. Mientras corría, mi mente se desnudaba ante la tormenta de recuerdos que golpeaban con fuerza, el susurro de su voz en mis oídos, los ecos de risas compartidas en atardeceres dorados. Si había un fuego que ardía en mí, era el de esas memorias, que me impulsaban hacia adelante y, al mismo tiempo, me recordaban lo que había perdido. Era la chispa que necesitaba para sobrevivir en esta fría realidad. Mi pecho se sentía comprimido por un miedo creciente y un deseo incontrolable. ¿Quería realmente enfrentar nuevamente todo lo que había dejado atrás? Pero, alejarme de él nunca había sido una opción, no después de todo lo que habíamos vivido. Apreté los dientes y mantuve el rumbo a través del próximo soporífico grito que retumbaba en la distancia. No podía permitir que mi determinación se desmoronara. Unos minutos después, me refugié detrás de un arbusto raquítico, sintiendo como la tierra fría y dura me ofrecía un momento para recuperar el aliento. Mi mente aún se debatía entre la razón y la locura, esas sombras que seguían llamando insistentemente. El tiempo parecía estirarse, como si este desierto tuviera el poder de congelar cada segundo en su dolorosa espera. La voz resonó en mi cabeza, confía en mí. Era el eco de su promesa, ese destello de luz que se negaba a apagarse. Las lágrimas se asomaron en mis ojos, amenazas silenciosas, pero las empujé hacia atrás. No lloraré, me dije, porque las lágrimas no podían ser mi refugio en este lugar. Aprovecharía mi debilidad, convertiría el dolor en combustible, debía encontrarnos de nuevo. El sonido de pasos se acercaba, y supe que era el momento de actuar. Sin más tiempo que perder, me adentré en la densa oscuridad, sintiéndome como una sombra misma a medida que me deslizaba entre las rocas, cada movimiento cargado de la esperanza de que él también estuviera en un lugar seguro. De repente, el aire se llenó de un grito que hizo eco de un profundo terror, y mi corazón se detuvo. Era su voz. No, por favor, no. El estruendo dejó un vacío en mi pecho, y el pánico me atravesó como un rayo. Las imágenes de lo que podría estarle sucediendo comenzaron a formar un torbellino en mi mente y, sin pensarlo, corrí hacia el origen del sonido. Al llegar a una pequeña hondonada, me abrí paso entre las rocas y vi las siluetas que lo rodeaban, figuras que deseaban apoderarse de su esencia. La rabia se encendió dentro de mí, y mis piernas parecieron cobrar vida, llevándome a un lugar donde el temor se convertiría en valentía. «Suéltalo», grité, mi voz resonando con una fuerza que nunca supe que poseía. Sus ojos se alzaron hacia mí, brillando en la oscuridad, y por un instante, el mundo exterior se detuvo. La conexión que creí compartida superaba cualquier atisbo de amenaza. «Corre», fue lo último que logré escuchar antes de perderme en el caos. El grupo se dio vuelta, sorprendiendo a los que estaban más cerca. Unos pasos resonaron a mi alrededor, y enfrenté mi destino con la convicción renovada de que el amor que perdí no era simplemente un eco del pasado, era la luz que guiaba mis acciones. Pero en el tumulto, sentí una mano en mi muñeca, apretando con fuerza.
Aunque era un desconocido, la mirada que encontré allí me llenó de un nuevo miedo. No estás a salvo, dijo, mientras una profunda oscuridad nublaba su rostro. Al tratar de liberar mi brazo, la desesperación y la incertidumbre se colaron en mí, ¿y si todo lo que había intentado recuperar se perdía nuevamente? Me debatí entre la posibilidad de ser arrastrada por las sombras o la lucha de volver a encontrarlo. En ese preciso instante, el cielo se llenó de relámpagos y un estruendo ensordecedor retumbó en el aire. Un torrente de agua comenzó a caer, arrasando las rocas y mezclándose con la arena, y con eso, una puerta abierta hacia la esperanza, pero los ecos de las promesas no podían siempre convertirse en realidades tangibles. La tormenta había comenzado, y su furia amenazaba con tragarnos a todos. En las sombras de la tormenta, mi corazón latía con fuerza, estamos destinados a luchar y perder. El destino parecía un hilo frágil, y mientras la lluvia caía implacable, su rostro se desdibujó ante mis ojos. ¿Podría el amor que creía haber perdido volver a florecer en medio de esta oscuridad? La respuesta podía estar aún escondida en los ecos de lo que había comenzado hace tanto tiempo. Con cada gota que golpeaba la tierra, supe que las sombras aún estaban por venir. Las gotas de lluvia comenzaban a humedecer la arena árida, creando un barro resbaladizo que se aferraba a mis pies como si pretendiera retenerme en este lugar. La tormenta rugía a mi alrededor, el viento aullaba como un lamento, y el grupo que antes había amenazado a mi amor ahora estaba confuso, desorientado por el cambio repentino en el clima. La lluvia, en su furia, había traído consigo el caos, pero también una chispa de valentía que ardía dentro de mí. Me retorcí, intentando soltarme de la mano que me aprisionaba. Pero a medida que miraba a la figura que aún sostenía mi muñeca, algo en su mirada me hizo dudar. Había un destello de preocupación en sus ojos, aunque la bruma del miedo oscurecía sus rasgos. «Es peligroso, debes irte», insistió, su voz aguda casi ahogada por el estruendo de la tormenta. «No sin él», respondí, la dialéctica del corazón y la lógica en guerra a cada palabra. La verdad era que no sabía si podría salir de este lugar sin haberle visto una vez más. La naturaleza catártica de la lluvia le daba vida a mi determinación, inundando mis pensamientos de recuerdos y esperanzas, cada uno más intenso que el anterior. Podía imaginar sus ojos buscando los míos, y esa imagen se torcía en mi pecho como un puñal y a la vez un bálsamo. Sin soltarme de la mano del extraño, me arrastré hacia el borde del grupo, donde se alzaba una sombra familiar. Allí, él estaba, empapado y vulnerable, pero sus ojos aún brillaban con una fuerza inquebrantable. «No te acerques», grité, la risa nerviosa de uno de los atacantes resonando a mi alrededor, y eso llevó la adrenalina a mis venas. Sin embargo, al sostener su mirada, comprendí que el amor trasciende el miedo, y que estábamos juntos en este turbulento destino. Entonces, un destello de luz atravesó el cielo, y supe que debía actuar. «Suelta a esa persona, ahora», volví a gritar con la fuerza que parecía brotar de cada rincón de mi ser. La tormenta era tanto una aliada como un enemigo, y en su furia, encontraba el coraje para enfrentar las sombras una vez más. La lluvia caía como balas, y en ese instante, la confusión del enemigo me dio la oportunidad que necesitaba. El desconocido que aún sostenía mi muñeca me miró con confusión y, mientras el grupo distraído disculpaba su lucha interna, logré soltarnos, empujando hacia la masa entre nosotros. «Ven», le grité a él, al mismo tiempo que aparecía una grieta entre nuestros captores. La confusión estaba de nuestro lado, luchamos contra el torrente de la tormenta, cada paso más resbaloso que el anterior, pero la cercanía nos mantenía firmes. Aceleré el paso y, al llegar casi a su lado, mis manos se cerraron sobre las suyas. En ese instante, la conexión floreció con más fuerza que nunca, y supe, sin lugar a dudas, que no estábamos destinados a perder. La tormenta simplemente separó lo que estaba destinado a estar unido. Sin embargo, la situación era aún peligrosa. Un grito mágico resurgió entre la tormenta, algunas figuras se reagrupaban, y el temor en mis entrañas se disparó nuevamente. «Debemos salir de aquí», le susurré a él, y aunque su rostro mostraba miedo, una nueva mirada de determinación destelló en sus ojos. Comenzamos a luchar juntos, no solo contra los adversarios, sino también contra la tormenta que conformaba una barricada de dificultad ante nosotros. Cada gota de lluvia que caía era un recordatorio del tiempo que habíamos perdido, pero también de la lucha que aún teníamos por delante. Las sombras nos acechaban, y aunque estábamos unidos, la lucha apenas comenzaba. Mientras retrocedíamos, una de las figuras emergió del caos, una presencia oscura que me resultaba familiar. Con un horror creciente, me di cuenta de que no solo era un extraño, sino alguien del pasado que creía había dejado atrás.
Su voz resonó clara, aunque parecía un susurro en medio del estruendo. No huyen de mí, no escaparéis. El terror me sacudió. Era una sombra del dolor, una representación de aquello que había invadido mi vida durante tantos años. Pero, en lugar de ser consumida, ahora me sentía fuerte. No solo por mí, sino por el amor que había rescatado en medio de esta tormenta. No te dejaré volver a arruinar lo que hemos construido, grité, enfrentando la oscuridad en su forma más palpable. La lluvia se convirtió en un torrente revitalizante, y como si la naturaleza nos apoyara, sentí una oleada de empoderamiento. Luchemos juntos, pensé, no solo por nuestras vidas, sino por nuestro amor. Con cada paso que dábamos hacia adelante, el espectro comenzó a desvanecerse, la tormenta era nuestra aliada. Pero en un último intento, una sombra zigzagueante saltó hacia nosotros. Cuidado, advertí, justo a tiempo para que él esquivara una figura que intentaba atraparlo. Los ecos de la desesperación comenzaron a desbordarse de nuevo, y perdí de vista su mano. La lluvia continuaba cayendo, y en la penumbra, solo los relámpagos iluminaban el camino a seguir. ¿Se había desvanecido en el momento más crucial? ¿Podría perderlo de nuevo? Mientras la oscuridad se cierne como una sombra ensombrecida sobre mi corazón, supe que debía avanzar. No podía dejar que la tormenta determinara nuestro destino. Espérame, grité al viento, mi voz resonando en medio de un clamor, dispuesto a realizar cualquier sacrificio. Pero en las profundidades oscuras, una vocecita resonó en mí: ¿qué pasará si la oscuridad se lo lleva para siempre? El eco de la desesperanza me hizo tambalear, mientras mis pasos se aceleraban hacia la amenaza oculta. La verdad era que, aunque el amor proporcionaba luz, la tormenta también revelaba las verdades más oscuras. Con cada nuevo grito que resonaba en el aire, la lucha apenas comenzaba, y el destino que enfrentábamos parecía más aterrador que cualquier sombra del pasado. Y mientras el viento aullaba, sabía que nuestra batalla por lo que amamos era solo el inicio de un viaje profundamente transformador. Las sombras se deslizaban, confusas y peligrosas, dibujadas por la luz intermitente de los relámpagos. La lluvia continuaba cayendo con fuerza, transformando el suelo en un campo de batalla inestable. Temía que cada paso que daba pudiera ser el último. La búsqueda de su mano se volvía cada vez más desesperada, mientras el eco de mi propio grito resonaba en mis oídos, impregnado de anhelo y miedo. No te sientas sola, me susurré, tratando de ahogar la creciente angustia que pulsaba en mi pecho. Sabía que no podía dejar que el terror del pasado se apoderara de mí, pero la incertidumbre oscurecía mis pensamientos. Sin embargo, el amor que había reavivado lo valía todo. Tenía que encontrarlo. A medida que me movía entre las figuras perdidas de la tormenta, el aire vibraba con un crescendo de lamentos. Mi corazón latía en sincronía con el estruendo del cielo, cada golpe un recordatorio de la fragilidad de la vida, de lo que había estado a punto de perder otra vez. No lo permitas, murmuré entre dientes, mis pasos acelerándose hacia donde había tenido la última visión de su figura. Entonces, un nuevo trueno rompió el aire, seguido de un silencio desconcertante. La tormenta parecía contener el aliento, y en ese instante, el mundo se tornó estático. Era como si el tiempo se hubiera detenido para darme la claridad que tanto necesitaba. Con el peso del mundo sobre mis hombros, me giré buscando respuestas en la penumbra. No sabía si él estaba a salvo, pero su esencia permanecía en mí como un faro. En cada gota de lluvia que caía, cada rayo que iluminaba el cielo, sentía su presencia, suave y constante. Pero el eco de su voz, esa que tanto anhelaba escuchar, se había desvanecido en el tumulto de la tormenta, y eso me llenaba de temor. De repente, una figura emergió de la bruma, sus rasgos iluminados por un destello fugaz. Mi corazón se detuvo mientras reconocía la silueta. Era él. Estaba a unos pocos pasos, y justo antes de que pudiera dar un grito de alegría, algo en su expresión me detuvo en seco. Había una profunda angustia en sus ojos, algo lo había tocado, algo que no podía entender. No te acerques, dijo, su voz entrecortada por la lluvia, pero el tono era diferente, roto. En ese instante, la tormenta encontró el cauce perfecto para amplificar mis miedos, y un latido de pánico resonó en mi pecho. ¿Qué pasó?, pregunté, sintiendo que una sombra caía entre nosotros. No sé cómo explicar esto, comenzó, pero las palabras se ahogaron en el aire cargado. Mi corazón palpitaba con desesperación. ¿Qué podía ser tan devastador que lo mantuviera a distancia justo cuando por fin lo tenía cerca? La vulnerabilidad de su mirada desgarró cada fragmento de coraje que había reunido. La figura oscura que había sentido antes en la tormenta se alzó de nuevo, y comprendí que no era solo el pasado el que lo asediaba, sino que esa sombra parecía filtrarse en la realidad.
no. Debes creer en nosotros. En nuestra fortaleza, murmuré, intentando romper el hechizo de la duda que lo envolvía. Pero algo cambió en su expresión, la desesperación había crecido, y la mirada perdida se centró en la figura oscura que comenzaba a formar un torbellino a su alrededor. Estaba atrapado en un conflicto interno, un enemigo que conocía demasiado bien. No puedo, gritó, su voz ahora una mezcla de dolor y resignación. Tú puedes. Nosotros podemos, le supliqué, cada palabra una promesa tejida por el amor que había revivido. Pero entonces, algo en su rostro se apagó, como si todas mis palabras se desvanecieran ante la tormenta. El aire se cargó con una electricidad inquietante, y la oscuridad comenzó a arrastrarlo hacia el abismo. No, no. No te vayas, grité con toda la fuerza que me quedaba, pero la distancia entre nosotros amenazaba con crecer. La tormenta era un monstruo voraz, y su aprehensión lo devoraba. La lluvia se volvía más feroz, y en un último intento para rescatarlo, extendí la mano hacia él, pero la oscura presencia se abalanzó. En un instante que se sintió como una eternidad, vi como el dolor se reflejaba en sus ojos, como si la oscuridad lo reclamara. Déjalo ir, bramé, ardiendo más que nunca con el deseo de salvarlo de las garras de su tormento, pero el aire se volvió pesado mientras la figura oscura lo absorbía lentamente, y su mirada se perdía en un mar de pesadumbre. En mi interior, sentí que algo se rompía, el mismo hilo de esperanza que había tejido se deshilachaba ante la cruel realidad. Siempre volveré por ti, proferí en un susurro desesperado, mientras el calor de su luz se desvanecía frente a mí como un destello en la oscuridad. Las palabras fluyeron de mis labios, mi corazón en su eco. Con una certeza desgarradora, comprendí que la lucha solo había comenzado de verdad. La tormenta no era un simple fenómeno natural, era el reflejo de nuestras propias batallas. En este vasto desierto emocional, necesitaba recordar que cada tormenta tiene su fin. Y aunque me encontraba sola en la penumbra, el amor no se extinguiría tan fácilmente. Prométeme que pelearás, grité al viento que ahora rugía como un león enfurecido, el eco de mi corazón en la tormenta. Con cada paso hacia adelante, me sostendría en la fe de que él me escucharía, que la lucha por nuestro amor era una batalla que raería nuevas raíces, pero en medio de la confusión, mientras luchaba contra la poderosa oleada de oscuros ecos, supe que una revelación se cierne sobre mí, una verdad que camuflaba el manto de la tormenta. Y sin querer, una pregunta se formó en mi mente, asfixiante y perturbadora. ¿Podría ser que la sombra que intenta atraparlo, en realidad, se alimenta de mis propias inseguridades, de mis miedos más profundos? La tormenta se intensificó, golpeando el suelo con un fervor casi salvaje. Cada rayo iluminaba la desolación que sentía, cada trueno resonaba en mi corazón. Todo a mi alrededor se volvió un caótico sonido de desesperación, una melodía de lucha en la que me hallaba atrapada, pero había un susurro en la tormenta que no podía ignorar. Era como si la furia de la naturaleza pretendiera responder a mi llamado desesperado. En ese momento, una decisión se cimentó en mi mente, no permitiría que el eco del dolor escribiera el final de nuestra historia. Aún había un camino que recorrer, un abismo que cruzar. Tal vez la solución no residía solo en rescatarnos uno al otro, sino en enfrentarnos juntos a las sombras que nos acechaban. Fui empujada por un impulso que no cabía en palabras. Mis pies se aferraron al suelo mientras una determinación ardiente comenzaba a tomar forma. No podía dejar que la duda lo devorara de nuevo, él necesitaba saber que no estaba solo, incluso cuando la oscuridad intentara reclamar su luz. Con cada gota de lluvia que caía, sentía que su presencia me rodeaba, que la energía de nuestro amor palpitaba a través del caos. No estás solo, grité, la voz cortando el aire como un cuchillo afilado. Siempre estoy contigo. No dejes que el miedo decida por nosotros. Mis palabras resonaron en el fragor de la tormenta, creando un momento de pausa, una brecha en la pesadilla que me rodeaba. En ese instante, la figura oscura titubeó, como si mis súplicas lograran romper su manía, aunque fuera por un breve momento. Entonces supe que debía aferrar esa luz con ambas manos, que aunque pareciera frágil, era la única que podía guiarnos a través de la tormenta. Un nuevo destello iluminó la escena y lo vi nuevamente, su rostro atrapado entre la incertidumbre y el miedo. Confía en nosotros, grité con toda mi alma. Recuerda lo que somos. Recuerda nuestra historia, y mientras lo miraba, contemplé cómo su expresión cambiaba. La tumultuosa lucha dentro de él parecía vacilar ante el eco de mis recuerdos, las risas compartidas, los sueños trazados en noches en vela, las promesas murmuradas en la penumbra.
A través de los gritos de la tormenta, su esencia seguía brillando, aunque oscurecida por la sombra. Te necesito, dijo finalmente, su voz un hilo frágil en medio del clamor. No sé si puedo resistirlo. Esta oscuridad no me deja. Las palabras de su corazón hicieron eco en el mío, y comprendí que cada duda representaba el peso del sufrimiento y el amor en su vida. No te pido que olvides, solo que recuerdes. Cada paso que hemos dado nos ha traído hasta aquí. Tu luz siempre me ha guiado, solo aléjate de esa sombra y ven a la luz de nuevo. Pero mientras tensaba mi mano hacia él, la figura oscura se lanzó con fuerza hacia él, como un remolino devorador que ansiaba consumir todo a su paso. Mi corazón se detuvo, comprendí que el amor por el que luchábamos no solo era nuestro, sino que también había chispas de esperanza apagadas, expectativas perdidas que se agazapaban en las sombras. No dejes que tome la decisión por ti, grité con un nuevo fervor, la angustia apretando mi pecho. Rechaza el miedo. No te avergüences de lo que eres. Resiste. Lucha. El trueno rugió como si el cielo respondiera a mi llamado, y un nuevo torrente de emociones lo golpeó. Lo vi luchar, la tormenta llenando la brecha entre nosotros mientras se retorcía en la batalla interna. Respiré hondo mientras mi corazón se llenaba de esperanza, dispuesta a hacer un último esfuerzo. De repente, en medio del caos, la figura oscura pareció dudar. Amor, le grité, mis lágrimas mezclándose con la lluvia. Eres más fuerte que esto. No te rindas. Vuelve a mí, siempre volveré a ti, y en ese instante, cuando el tiempo pareció detenerse de nuevo, vi una chispa de luz en su mirada, una chispa de reconocimiento. Pero apenas tuvo un atisbo de esperanza, la sombra se arrojó nuevamente, más insistente, más destructiva, con el corazón en la garganta, y en un acto de desesperación, me lancé hacia él, tratando de cerrar la distancia. Sin embargo, la tormenta me empujaba hacia atrás, como un impenetrable muro de acero. Nunca me dejes ir, era mi último grito, un mantra que se entrelazaba con el viento, resonando en el aire. Pero justo cuando creí que todo estaba perdido, una sombra de duda apareció en su rostro. En medio del abismo que se extendía entre nosotros, comprendí la verdad desgarradora en su mirada. La lucha que llevábamos a cabo no era solo contra la oscuridad exterior, sino contra las sombras que acechaban en nuestras almas. Para mi horror, sentí que la tormenta comenzaba a abrirse para revelar una verdad dolorosa, una revelación inesperada que desnudaba el corazón humano. La pregunta que había comenzado a formarse antes regresó con fuerza, ¿y si soy yo quien le teme a esta luz, por lo que podría mostrar? Mientras la oscura figura avanzaba, la tormenta se convirtió en un espejo de mi propia lucha. No solo buscaba su luz, sino que enfrentaba las sombras que me atormentaban. La tormenta rugía, los ecos de la batalla resonaban en mi alma mientras mi corazón temía a lo desconocido que se avecinaba, antes de que todo comenzara a desvanecerse en un resplandor cegador. Las imágenes del pasado comenzaron a desbordarse en mi mente, vertiginosas y desgarradoras, mientras el resplandor me envolvía. En la bruma luminosa, los recuerdos danzaban como sombras juguetonas, cada uno marcado por el eco de risas y susurros de amor. Pero también había lástima, y pesares que, como corrientes invisibles, surgían de lo más profundo de mi ser. Recuerdos, pensé, un refugio y una cárcel al mismo tiempo. Las visiones de aquellos días perdidos se entrelazaban con la agonía del presente, cada rayo que cruzaba el cielo llenando el aire con un zumbido de esperanza y anhelo. Sin embargo, esa esperanza se teñía de un temor que, como un ancla invisible, me mantenía aprisionada ante la posibilidad de desilusión. El resplandor empezó a disiparse lentamente, y al hacerlo, vi a la figura de él nuevamente, pero esta vez envuelta en un halo tenue de luz. Su rostro, aunque marcado por la tormenta, ahora brillaba con una fragilidad que me alcanzó el alma. ¿Qué más debemos sufrir para vencer esto?, preguntó, su voz temblorosa y perdida en el rugido de la tormenta. Mi corazón se desnudó ante su vulnerabilidad. Nosotros no debemos luchar solo contra la oscuridad que nos persigue, sino también contra nuestros propios miedos, respondí, sintiendo cada palabra vibrar en mi pecho, como si fueran las cadenas que una vez nos ataron. El amor que compartimos tiene que ser más fuerte que este tormento. Pero lo que temes no solo es la sombra que te rodea. Tal vez sea el reflejo de lo que podría ser nuestro futuro. En el silencio que siguió a mis palabras, percibí un cambio en la energía que lo rodeaba. Algo en su mirada parecía desvanecerse, un velo de la duda era levantado y aunque las nubes seguían oscureciendo el cielo, comenzaba a apreciar la calidez del sol asomándose a través de ellos. Siempre he temido perderme a mí mismo, confesó, sus ojos ahora retando a enfrentar lo que había estado atormentándolo.
Quizás no es la luz lo que me asusta, sino el hecho de que podría perderme en ella y olvidar lo que fui, lo que padecí. Y si no soy suficiente para soportar esa luz, eres suficiente, respondí con firmeza, sintiendo que mis palabras eran un escudo interpuesto entre él y su tormento. No te puedes perder en la luz, porque ella también es parte de ti. Cada pieza de dolor, cada sombra, forma el todo de quien eres. Y yo estoy contigo en cada paso que decidas dar. La tormenta, como si también estuviera escuchando, empezó a amainar, las gotas de lluvia cayendo con suavidad, dejando en el aire un perfume a tierra húmeda y renovación. Con cada latido, un eco de esperanza reverberaba por la conexión que compartíamos, como si el universo estuviera instándonos a seguir adelante, pero mientras las sombras comenzaban a soltar su presa, una ráfaga de viento helado sopló de repente, trayendo consigo un grito ahogado, alguien más estaba atrapado en este whirlwind de emociones. Un temblor recorrió mis entrañas, un sentimiento helador. ¿Hay algo más que no hemos enfrentado?, pregunté, apenas pudiendo contener la ansiedad que comenzaba a burbujear en mi interior. Justo en ese momento, un rayo atravesó el cielo, revelando una figura tenebrosa que había estado ocultándose entre las sombras, la encarnación de todas nuestras dudas, el miedo compartido que nos había mantenido cautivos. Era un monstruo hecho de las proyecciones más oscuras de nuestros corazones. Nunca estarás a la altura. Siempre caerás de nuevo, resonó en voces múltiples, como si nuestros propios temores se unieran en un coro de desesperación. Mi corazón se heló mientras la figura comenzaba a invadir el espacio que compartíamos. No podemos dejar que nos defina. Debemos luchar, grité, sabiendo que las palabras solas no serían suficientes. La tormenta se tornó en un torbellino, envolviendo a la figura oscura, pero no podía dejar de recordar la fragilidad que había visto en su rostro. Debo arriesgarme a ser libre, murmuré para mí misma, sintiendo que la lucha no era solo contra lo oscuro, sino que también precisaba liberarme del peso de mis propios miedos. Vuelve a ser tú, vuelve a ser nosotros, le dije él, mientras me adentraba en la oscuridad, decidida a confrontar el temor que nos mantenía cautivos. Sentí una fuerza, un empuje compartido que resonaba entre nosotros, como si la unión de nuestras almas necesitara este acto de valentía, pero antes de que pudiera avanzar, una explosión de luz oscura me golpeó, haciéndome tambalear. La figura sombría resplandecía intensamente, y en su abrazo, sentí que todo lo que había temido se agolpaba en mi pecho. Enfrentar este abismo era todo lo que nos quedaba, pero no sabía si podría resistirla, si el amor podría ser más fuerte que esta última tormenta de desesperanza, y en ese instante, comprendí que la lucha solo comenzaba. La verdadera batalla no estaba dirigida hacia lo oscuro que amenazaba con devorar nuestro amor, sino hacia las sombras que aún anidaban en nuestros propios corazones. Así, mientras un nuevo destello iluminaba el horizonte, sabía que teníamos que avanzar juntos hacia la verdad que ambos temíamos enfrentar. De repente, todo se desvaneció, llevándome a un lugar donde el futuro era incierto y las posibilidades eran infinitas. El eco de aquellas palabras resonó en mi mente como un tambor distante. No hay vuelta atrás, pensé mientras el viento aullaba a nuestro alrededor, susurros de promesas ocultas que parecían multiplicarse en el aire. Había un abismo de incertidumbre entre nosotros, un miedo tangible que tardamos tanto tiempo en construir. Pero allí estábamos, frente a frente, dispuestos a enfrentarlo. El torrente de emociones se desbordó. La tormenta que había oscurecido nuestros corazones, por fin empezaba a aflojar su abrazo. «Estás aquí», dijo él con voz quebrada, la luz de la comprensión comenzando a brillar en sus ojos. «¿Podemos hacerlo juntos?» Cerré la distancia que nos separaba, mi mano estirándose para enlazarse con la suya. La conexión fue instantánea, un estallido de energía que recorrió nuestras venas. «Sí», respondí, el nudo en mi pecho aflojándose al instante. El amor que habíamos compartido siempre había sido más fuerte que cualquier sombra. «Sé que el camino no será fácil», susurró. «Pero lo que hemos pasado nos ha hecho más fuertes». Mientras hablábamos, la tormenta se disipaba, y el rayo que antes había desgarrado el cielo brilló una vez más, pero esta vez era un haz de esperanza, asegurando que nuestros corazones estaban entrelazados por un destino compartido. Mientras caminaba a su lado, sentí que años de dolor y pérdida se desvanecían. Habíamos existido uno sin el otro, pero los recuerdos siempre habían estado ahí, creando un puente entre el pasado y el presente. Después de tanto tiempo, la sombra del arrepentimiento se desvanecía, dejándonos espacio para el perdón. «No tengo respuestas para todo», dije, mis palabras fluyendo entre nosotros. «Pero tengo la certeza de que cerrar esta herida es el primer paso para nuestra libertad». Él asintió, su mirada brillante, llena de promesas renovadas.
Estamos aquí ahora, y eso es suficiente. A medida que la luz del sol comenzaba a atravesar las nubes grises del desierto, una ráfaga cálida sopló alrededor de nosotros, como si el universo mismo estuviera celebrando nuestra decisión de abrazar el amor una vez más. Con cada paso que dábamos, la carga de lo que habíamos perdido se aligeraba, dejando espacio para nuevas memorias que construir. El pasado no podía ser borrado, pero ahora se convertía en parte de nuestra narrativa, una historia rica en lecciones. Y mientras finalmente nos abrazamos, atesorando la felicidad que habíamos creído perdida por completo, supe que lo que realmente importaba era el presente, ese instante en el que elegimos el amor sobre el miedo. La profundidad de su abrazo me decía que cada tormenta, incluso las más devastadoras, podría ser seguida por la luz. Y en ese momento de conexión, supe que en esta vida, el verdadero viaje no se trataba de huir de la oscuridad, sino de encontrar el coraje para avanzar juntos hacia la luz. Te prometo que no importa cuán oscuros se tornen los días, siempre hallaré el camino hacia ti, murmuré, las palabras fluyendo de mis labios como un juramento eterno, y yo a ti, respondió, el brillo de la determinación como un faro en su voz. Bajo el vasto cielo despejado, el amor que creíamos perdido volvió a renacer. Mientras mirábamos hacia el horizonte, una promesa clara resonó en mi corazón, cada día vendría con nuevas luchas, sí, pero no habría un solo instante en el que no eligiera esta conexión, esta vida. Esta historia que aún estaba por escribirse juntos, y así, con el desierto a nuestras espaldas y el sol a nuestro frente, tomé su mano una vez más. Porque con cada paso adelante, entendí que la vida era un viaje en el que el amor siempre sería nuestro destino final. Siempre volveré por ti, susurré al viento, sabiendo que la vida tenía una forma mágica de unir a las almas que estaban destinadas a encontrarse, incluso en los desiertos más desolados.